Ok, sí, estoy descuidando esto. Ok, ok, ahí está. Muy bien. Paz a vosotros mientras se comienzan a conectar. Feliz y bendecido día, miércoles 24 de marzo de 2021. Aquí con el propósito de compartirles un poco más de la palabra de Dios. Un tema más. Así que les doy la bienvenida a aquellos que se comienzan a conectar o mientras se conectan, para que no pase mucho el tiempo el video sin nada, porque luego a veces me ponen ahí, oye, pues se pasó mucho el video y no había nada. Pues es para lo mismo, para que se vaya juntando alguien que tenga la voluntad de escuchar, ¿verdad? Para que se vayan sumando, porque luego se pierden los que entran tarde, se pierden la predicación. Pero bueno, a los que llegan temprano dice que a los que madrugan Dios les ayuda, ¿verdad? Así que bienvenidos. Y una de las primeras pues que ya se está conectando también es, entre otros pues que no me aparecían sus nombres, pues tengo María Mendoza, mi hermanita hermosa desde Holland, Michigan. Le damos la bienvenida. También nuestra hermana, acaba de aparecer nuestra hermanita Ana Murillo. Le damos también la bienvenida en esta preciosa tarde, en la cual vamos a compartir un poco pues de la palabra de Dios, como siempre, mi pasión y mi deseo hacerlo. Y pues ya gracias a Dios que aparentemente salí de mi cuarentena, que ya todo está bien conmigo. Así que les agradezco a todos por haber estado orando por mí. Me siento bien. Obviamente que a veces, como afecta a los pulmones, es donde se va este virus. Y a lo mejor pues quedan un poco de residuos ahí, aunque sean pequeños, pero a veces un poquito, pues sí, si se dañaron, pues con el tiempo se reconstruyen otra vez. Y pues mientras tanto a lo mejor queda por ahí un malestar pequeño. Así que de todos modos ya de lo demás estamos bien, gracias a Dios, o estoy bien. Mi esposa va en recuperación todavía, se siente un poco mal, pero ya también pasó el tiempo de su cuarentena. Nada más que ahora pues está lidiando un poco más fuerte con las secuelas, ¿verdad? Pero ahí va ya. Así que gracias a todos. María Mendoza dice paz a vosotros, a vos Padre. ¿Ok? Bueno, nuestro tema esta tarde es titulado La Pascua o la Cena del Señor, ¿verdad? Porque está un tema para algunas personas un poquito controversial, a lo mejor, no muy claro para otros, pero lo que sí sabemos que fue instituida, ya sea la cena o una continuación de la Pascua, fue instituida por Dios a través en el capítulo 12 de Éxodo, a través de Moisés, las instrucciones que dio Dios para salir en el Éxodo de Egipto hacia el desierto para reencontrarse con Dios. Y ya vemos cómo después Jesucristo pues se percibe en el Evangelio, ¿verdad? Que hizo pues pues no digamos que una nueva institución o algo, pero es algo que tiene que ver obviamente en el tiempo de la Pascua, pero en la Escritura es conocida como la Cena del Señor. La presenta así el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Entonces así es como nosotros la conocemos y como la celebramos, ¿verdad? Pero obviamente está intrínseca con lo que es lo de la Pascua, lo que es el significado pues de aquellos emblemas, o pues no eran emblemas, en aquel tiempo sí era literalmente el cordero, panes y levadura, lo que servía la sangre del cordero, y todos esos detalles los quiero mencionar porque obviamente que tenemos que poner las bases de donde fue instituido esto para tener una claridad un poquito más amplia, ¿verdad? Y pues que vayamos reflexionando todos y pues que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así que en el capítulo, bueno, quiero mencionar, ¿verdad?, cómo la Pascua fue instituida. En primer lugar, para que así
Me decía un trago de refresco y parece que no me cayó bien en la garganta. Voy a tener que ir por una botella de agua o me he hecho otro. Está como muy dulce, ya tenía algún tiempo que no tomaba refresco. Ok, Éxodo capítulo 12. Quiero mencionar solamente, pues ya los que conocen la historia, aquí vemos cómo Jehová Dios habló a Moisés, diciéndole que, pues que hablara a la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? Y que, pues primero le mencionó también el mes y que aquí en qué fecha debía de ser sacrificado un cordero que les pidió que separaran desde el día 10 del mes primero. El día 10 del mes primero tenía que escoger un corderito, el primogénito de las cabras, sin mancha, sin defecto, de 1 año de edad, y lo tendrían que tener separado y inmolarlo o sacrificarlo el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes se dice. Entonces sabemos que Jesucristo murió a las 3 de la tarde el día 14, por eso se entiende que en esa hora iniciaban los sacrificios. 2 tardes muchos mencionan lo que es de las 12 a las 3 de la tarde, como muchos tienen esa teoría, ¿verdad? O esa enseñanza, y luego de las 3 a las 6 de la tarde, que se cree que antes de las 6 era que se sacrificaba el último animalito, los que se tardaban más para hacerlo. Entonces tenía que ser un corderito de entre las cabras, de las ovejas, perdón. Aquí dice que ovejas y de las cabras, ¿verdad? Pero bueno, era un corderito de 1 año de edad, sin defecto, y tendría que ser apartado el día 10 del mes primero, que es el mes de Nisan. Originalmente es el mes de Abib, es el primer mes del año establecido por Dios. Así que quiero darle la bienvenida a Kika Méndez, que nos está acompañando, y también se ha unido a nuestra transmisión Esperanza Martínez, lo cual le damos la bienvenida y nos da mucho gusto tener a todos con nosotros en esta tarde tan preciosa de la Pascua o la Cena del Señor. Y que estamos a punto de conmemorar, si el eterno Dios lo permite, este viernes se va a cumplir un aniversario más, oficialmente basado en el calendario bíblico, de cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, o cuando lo mataron para un plan, pues, que la maldad de la gente vino a cumplir el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Entonces va a estar interesante nuestro tema. Entonces es lo que estamos tratando, lo que es la Cena del Señor, que está intrínseca con lo que es la Pascua, o sea, por los emblemas, por los elementos, por el ritual que se utilizaba en aquel tiempo. Y luego vamos a pasar también a lo que literalmente vino a hacer Jesucristo por nosotros. ¿Ok? Así que bienvenidos. Les mencionaba en el Éxodo capítulo 12, el verso 3, pues ya nos dice que inicia desde el principio Dios hablando a Moisés, diciéndole que dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia de los padres, un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego dice el verso 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis desde las ovejas o de las cabras, y haberlos de guardar hasta el día 14 de este mes. Ya vemos que es el 14, en los primeros versículos dice que es primeramente el verso 2 dice, este mes os será, el principio de los meses será para vosotros, el primero en los meses del año. O sea, ahí está estableciendo Dios el calendario bíblico, y es precisamente ahora el mes equivale en este tiempo, hoy va a caer en el mes de marzo. Es cuando cae, este es el primer mes del año bíblicamente. Es por eso que yo les he predicado acerca de que enero no es el primer mes del año. Ese fue un invento de Roma, ¿verdad? Ellos cambiaron todo, como ya lo hemos analizado en nuestros temas, pero el primer mes del año que Dios hizo es este mes de marzo. Así que, y aquí nos lo dice, se llamó Abib al principio en el original hebreo, y luego después de la transmigración de Babilonia, de regreso a Jerusalén, a Israel, pues ya traían la cultura de mes de Nisan, le cambiaron de Abib a Nisan. Bien, entonces, el verso 6 nos confirma, o el verso 5, dice, el cordero será sin defecto, macho de 1 año,
tomaréislos de entre las ovejas o de las cabras, y haberlos de guardar hasta el día 14 de este mes, el primer mes del año, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 3 tardes. Ya les expliqué un poco que era entre las 3 tardes. Y tomarán la sangre y pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en el que han de comer. Y luego dice el versículo, tengo el versículo 13, dice el versículo: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Verá la sangre, veré la sangre y pasaré de vosotros, no habrá entre vosotros plaga ni mortandad cuando hiriere a la tierra de Egipto. Todos los que no están relacionados con esta lectura, pues Dios hizo 10 plagas en Egipto, en lo cual la última fue la muerte de los primogénitos. Entonces Dios les dijo a los israelitas: cuando sacrifiquen el cordero, pongan sangre en las puertas en los postes de la entrada de la casa, para cuando yo pase destruyendo a los egipcios, y si ustedes no tienen la sangre, pues también los voy a destruir. O sea, era el ángel pasaba aquella casa y no provocaba daño a los que tuvieran la sangre del cordero. Le doy la bienvenida también a Margarita Carrera, nos da gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, hermanita. Bien, y dice el versículo 14: y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. O sea, el 14 de Nisan nos dice aquí que es una fiesta solemne, conmemorativa, lo cual los israelitas, dice, deben de celebrarla durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebrarán. O sea que si el pueblo de Israel vemos celebrando la Pascua en este tiempo, es precisamente porque es como la independencia de cada país. De México, que es ya no me acuerdo, el 16 de septiembre, ¿verdad? Ya ni me voy a acordar cuándo es la independencia, el 16 de septiembre creo, si me equivoco, discúlpenme y me corrigen, ¿ok? Si es el 16 de septiembre la independencia de México, entonces nosotros como mexicanos aquí en Estados Unidos, donde hacen fiesta en cualquier estado, pues ahí estamos amontonados celebrándolo, ¿verdad? Bueno, estaba antes, es más, nunca lo he celebrado yo acá, pero la gente está celebrándolo. ¿Por qué? Aunque no viven en su país, pero porque es la fiesta de independencia de México, una tradición de algo literal que sucedió. Entonces, por eso mismo la celebramos, ¿verdad? Porque es una institución, pues, en este caso, de Dios, y acá con nosotros, porque fue una independencia literalmente. Y déjenme hacer para acá un poquito esto. Se me había prendido. No sé si no se ve muy oscuro, o lo ponemos ahí. A ver si lo dejamos ahí, tal vez sea más apropiado, ¿verdad? Ok, entonces, aquí el versículo 14 dice: y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebraréis. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel lo debería celebrar por estatuto perpetuo, porque ellos fueron los que se les dio la instrucción cómo deberían de hacerlo. Y también, si le seguimos leyendo los versículos finales de este capítulo, dice que la misma ley sería para el natural como para el extranjero que se allegare a ellos. O sea, todo aquel que se hacía prosélito o que aceptaba unirse al pueblo de Israel y obedecer las instrucciones de Dios, también era injertado en el pueblo de Israel, y también esta ley también era para él. Entonces muchos al día de hoy, y es interesante, y no voy a dejar nada más como una reflexión, vamos a seguir desarrollando nuestro tema. Muchos dicen que la Pascua se debe celebrar hoy. Entonces yo estoy de acuerdo en que todos aquellos que se están uniendo al pueblo de Israel, que estábamos regresando, como he hablado en otros temas, estamos regresando de los israelitas o de los gentiles y siendo injertados, tal vez, como dijo la misma ley, será para el natural como el extranjero. Tal vez la celebran como una conmemoración, o va intrínseca en la cena del Señor,
simplemente sin tomar lo que es lo ritual, porque obviamente pues, los corderos y eso, pues la sangre literalmente de los corderos lo vamos a ver más adelante, pero no tengo nada en contra que se le pueda llamar la cena del Señor o la Pascua, porque está intrínseca, solamente lo que nosotros entendemos que se cambió de lo que era ritual a lo que es lo espiritual ahora, y creo que entendiéndolo de esa manera no habría ningún problema, ¿verdad? Ok, entonces dice así el versículo, ya lo leímos, el versículo 14, ¿verdad? Bueno, explicado esto, vamos a pasar ahora quiero leer en Hebreos capítulo 9, no lo había notado, pero me acaba de llegar a la idea, a la mente. Hebreos capítulo 9, para reforzar un poquito esto, dice así. El verso 8 dice, si leen todo el capítulo del verso 1 van a entender más la lectura, dice, dando a entender en esto en el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia del que servía a ellos, según ni al mismo sacerdote, consistiendo solo en viandas, en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la corrección. ¿Ok? Muy bien. Entonces quiero ir ahora a 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, quiero darle la bienvenida. Ana Herrera también se ha unido a nuestra transmisión, nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Qué bueno que está con nosotros y todos los que se están sumando a nuestra transmisión les damos la bienvenida. Muy bien, dice así el versículo 1 de Corintios capítulo 5. Dice así, el verso 7. Está interesante, ¿ok? Porque esto ahora sí nos va a trasladar de un lado a otro. Ya ve que la palabra Pascua significa, entre otras, tiene la intención de es como un puente, como un salto, pesar, porque es pesar, se ha trasladado de un lado a otro. En este caso sería de muerte a vida eterna. Así que es lo que significa la palabra Pascua, lo que no tiene nada que ver con la ridiculez que hacen en ese tiempo ahí buscando que huevos de Pascua. Gente que de verdad no tiene cerebro, disculpen la palabra, porque me indigna que van a buscar huevos de Pascua cuando ni siquiera saben de lo que se trata. Pero bueno, Dios les ha de perdonar porque no saben en realidad lo que hacen. Bien, dice el versículo 7 de esta manera. Ya miramos lo literal que Dios demandaba en aquel tiempo, el cordero, la sangre del cordero, lo ritual, ¿verdad? Entonces ya miramos que la sangre servía como protección, una señal de protección, porque lo era. Y ahorita vamos a ir. Dice así el verso 7 de 1 Corintios capítulo 5. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y en maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Ácimos, precisamente ese era el pan ritual que se utilizaba allá. El pan sin levadura es un ácimo. Entonces, aquí ya se nos está, lo que yo entiendo de estos versículos, limpiad vuestra vieja levadura. Está tratando acerca del pecado. Muchos sacan la levadura de las casas literalmente en este tiempo. Israel lo hacía por el ritual que ellos lo hacían en aquel tiempo y que se dijo que esa ley debería ser también para el natural. Pues no les toma mal que lo hagan si ellos quieren sacar literalmente lo que haya levado en sus casas, como lo hacía Israel en aquel tiempo. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? A mí pues es detalle de ellos. Pero donde dice limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, está hablando acerca de nosotros, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, se nos está diciendo que sigamos haciendo fiesta, ¿verdad? O sea, celebrando, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad,
sino en ácimos de sinceridad y verdad. Nosotros antes de venir a los pies de Cristo, pues estábamos, la levadura significa el pecado. Entonces, ahora dice que hagamos nueva fiesta, ya no en lo literal que lo hacían en aquel, sino porque Cristo ahora es nuestra Pascua. Él fue sacrificado por nosotros. Cristo era la figura de o sea, Cristo es el antitipo. ¿Sí? O digamos el tipo o el antitipo. Cristo es el antitipo. Aquel era una figura. Los animalitos, los corderitos, aquellos eran una figura de Cristo. La sangre que derramaban por aquellos animalitos ahora es literalmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí me explico, ¿verdad? Bien. Entonces aquí nos explica claramente que hagamos fiesta no en la vieja levadura, o sea, no en un cuerpo lleno de pecados. Porque dice dos veces menciona la levadura. Limpiad pues la vieja levadura para que sea para que sea nueva masa como sois sin levadura. O sea, una persona sin pecado. Nueva masa como sois sin levadura. O sea, a veces que tú haces una masa, amasas algo y no le pones levadura, literalmente. Entonces no esponja, no se fermenta, no se echa a perder, porque de hecho la levadura cuando se fermenta y la dejas tú pegada en la masa o le cortas un pedazo y la pones junto a la otra masa, se va muriendo y va lo que está enseguida, la siguiente masa que sigue se va consumiendo también. Y es interesante eso, se va pudriendo y luego se va comiendo a lo demás. Entonces por eso nos dice ahora que debemos hacer fiesta en una nueva levadura, si esta masa, o sea, que ya no tenga levadura. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Porque está interesante el verso 7. Limpiar la vieja levadura para que sea sin levadura, o sea, quitar el pecado para que sea sin pecado, en otros problemas. Quitar el pecado, dejar bajo la pasada manera de vivir, dejar el pecado para que sea sin pecado. Es lo que nos está diciendo aquí, trasladándolo más explícitamente. Le damos la bienvenida a José Guerrero, nos acompaña, se ha unido a nuestra transmisión. Dice Ana Herrera, saludos, Dios te bendiga, mi querido amigo, me da gusto verte gozando de buena salud. Estamos bien, gracias a Dios. No sé si ya mi voz se escucha mejor, ¿verdad? Ya estaba escuchando un video hoy de los que había grabado antes, se oía la voz y muy como aguda. Y también mi cara se miraba enferma, ¿verdad? Estaba, pero gracias a Dios. Y gracias, nomás faltó lo de viejo, pero te lo perdono por esta vez. Ok, muy bien. Entonces, está interesante otra vez. Voy a leer el verso 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis sin levadura, como sois sin levadura. O sea, quitar el pecado para que no tengan pecado, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, no en el pecado, ni en la levadura de malicia y de maldad. Sí, el pecado, porque ahí va a estar. Si vamos a estar celebrando la cena del Señor ahora, o si le podemos llamar la Pascua, entonces que sea sin pecado, porque entonces estaríamos jugando al cristianito, ¿verdad? Ruth Raxon nos acompaña, le damos la bienvenida. Cepeda G. Marta nos acompaña, Mayra Sarabia nos está acompañando también, se acaban de conectar, les damos la bienvenida, ¿ok? Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia ni maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Recuerdan que allá el ritual de la Pascua era comer el cordero asado, tenía que ser asado en las brasas. Ya mencioné los detalles del cordero, ¿ok? Para no regresar al tema. Entonces, tenía que asarlo en las brasas y luego comerlo acompañado con panes sin levadura, lo que es ácimo, literalmente un pan sin levadura. Se llamaban ácimos, y también era un ritual, lo acompañaban algunas ensaladas, pero le llaman hierbas amargas, ¿verdad? Como, vamos a decirlo, como una ensalada de hierbas, así le llaman, hierbas amargas, y nadie sabe exactamente a qué se refería cuando dice hierbas amargas, pero era como unas legumbres acompañadas de la carne asada a las brasas, ¿ok? Entonces, ahora Cristo se presenta como un pan, y lo vamos a ver más adelante, como un pan y sin levadura, porque Él fue sin pecado, porque no fue hallado engaño
no fue hallado en el pecado, ni engaño en su boca, dice allá 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, en el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, ¿sí? Se presenta como dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, sin levadura, sin pecado, ¿eso qué significa? Entonces, en él debemos hacer fiesta, sin tampoco nosotros estar con pecado, porque ahí lo dice bien claro, hacer la fiesta en una nueva levadura, donde no está incluido el pecado, no el pecado de malicia ni de maldad, sino de verdad, dice el versículo, sino en ácimos en panes sin levadura, sinceridad y verdad. Interesante, muy interesante nuestra lectura. Muy bien, entonces, viendo leído esto y viendo quedado claro que lo ritual literalmente ya no tiene que ver nada de esto, porque Cristo es ahora Él es la realidad. Y ya lo miramos en Hebreos, ¿verdad? Sí leímos Hebreos capítulo 9. Dice, sí lo leímos, ¿verdad? Ya el capítulo 10. Leímos el verso 9, el capítulo 9, el cual era figura del templo, que está hablando del templo, pero era el capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributaban tal culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Entonces, nos está diciendo aquí que la ley, lo que se trata de la ley, que era ritual. Estamos hablando de ritual, lo que se utilizaba para quitar el pecado, por decirlo así, que eran los sacrificios. Dice que esto, teniendo la sombra, ¿cuáles son los bienes venideros? Más estando Cristo ya presente, nos está declarando eso. Ahora fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Para eso fue Jesucristo, el sacrificio más extraordinario, más excelente jamás en la historia conocido. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, que su sangre tiene poder desde hace 2000 años hasta el día de hoy para regenerar y revitalizar la mente de las personas, ¿ok? Muy bien, vamos a ir ahora pues a 1 Corintios capítulo 11, estábamos en el capítulo 6, vamos al capítulo 11 de 1 Corintios, ok, y vamos a ir a los versículos. Ahora sí vamos a entrar en lo que fue la institución o los emblemas, por decirlo así, los emblemas de la nueva Pascua, si lo podemos llamar así, o de lo que es conocido como la Cena del Señor, ¿verdad? Que nosotros conocemos como la Cena del Señor, pero vuelvo a explicar que está intrínseca con lo que es la Pascua, solamente que lo ritual quedó atrás, ahora Cristo es la realidad, y Él nos lo va a explicar aquí, ¿ok? O sea, el apóstol Pablo nos va a explicar. Y él lo aprendió, dice que lo aprendió de nuestro Señor Yeshua, Jesucristo. Vamos a leer del verso 23 en adelante, dice así. El apóstol está relatando esto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor, de Jesucristo, lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, Jesucristo, que la noche que fue entregado, tomó pan, o comió pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que venga. ¿Ok? Tengo hasta los versículos. Ahí lo vamos a dejar por lo pronto. ¿Ok? Entonces está muy claro lo que nos está, lo que estaba representando en aquel tiempo. Dice que el ácimo representaba, o sea, el pan sin levadura. Ya expliqué cómo ahora Cristo dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Él mismo lo explica.
Entonces, es un pan que no tiene levadura, porque ya les mencioné, y lo voy a leer de una vez, Primera de Pedro capítulo 1, para dar la referencia. Esto es lo que significa un ácimo o un pan sin levadura. Lástima que no está en mi mente el versículo que dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo, el pan que descendió del cielo, algo así. Me parece que está por allá en... yo soy el pan que descendió del cielo. Ya no me acuerdo. Primero que en Juan, me parece, pero bueno. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres. Hemos sido rescatados de ahí, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, con los ídolos. No, con eso no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor a vosotros. Entonces, este es el pan vivo, el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, el pan ácimo. Entonces, en esa figura, literalmente, de nuestro Señor Jesucristo, que fue un modelo perfecto a seguir, Dios no iba a presentarle el rescate de la humanidad a un corrupto, ¿verdad? Ni a un pagano, ni a un idólatra, ni a un pagano, ¿verdad? No, sino al cordero sin mancha, como dice la Escritura, el primogénito, cordero sin mancha, sin pecado, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus pasos. Entonces, es lo que se requiere, que hagamos fiesta ahora en Cristo, en una nueva masa, sin pecado. Por eso dice que no leudada, sino sin pecado, que lo hagamos en sinceridad, dice, lo habíamos mirado allá, 1 Corintios 5, verso 8, en sinceridad, dice, y verdad. Había otra palabra anteriormente a esa. Voy a ir rápido aquí. El verso 8 dice, 1 Corintios 5, el verso 8 dice, 1 Corintios 5, ¿dónde está? Aquí está. O en ácimos de sinceridad y verdad. En ácimos de sinceridad y verdad. O sea, ahora tenemos que hacer a celebrar esta fiesta en Cristo, que Él es el ácimo. Este es el pan vivo, el pan sin contaminación, sin levadura. Y así debemos nosotros también presentarnos, porque dice muy claro. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimo de sinceridad y verdad. Muy bien. Entonces, acá lo que leímos en el capítulo 11 nos está presentando cómo Cristo en la institución, si lo podemos mencionar de esa manera, en la nueva manera de hacer la Pascua, Él se presenta como el pan vivo y sin contaminación, el ácimo. Él se presenta como el ácimo. Entonces, nos dice que ese cuerpo ácimo, que ese pan representa su cuerpo, el que nosotros ya conocemos, que después que hizo esa institución, al cerrar la tarde, se levantaron de ahí, se fueron al monte, o cantaron el himno primero, después vamos a leer las referencias, les voy a adelantar un poquito. Cenaron, instituyó hizo si le podemos llamar, hizo lo que es la Pascua bajo un nuevo, ya no con lo ritual como se acostumbraba, aunque sí había ahí pan también, pero no sé, hay un poquito de malentendido en algunos de nosotros a veces, ¿verdad? Porque dice que no era la Pascua, otros que sí, pero si tenemos entendido que era el modelo a seguir, la Pascua allá. Total, él lo hizo bajo una manera diferente, en lo cual ya no tenían ahí un borrego comiéndoselo, un cordero, ni tampoco se notaba que hubiera hierbas amargas, sino que un pan simplemente, y él les dijo bien claro, este pan se presenta a mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado. Quiere decir que horas más adelante, él sabía que lo iban a matar por él, lo iban a golpear, lo iban a desquebrajar, lo iban a hacer pedazos, ¿verdad? Por la humanidad.
Entonces, por eso les explica él, dice, y esta sangre, la sangre, dice, habiendo cenado, después tomó la copa y dio gracias también, y dijo, esta copa, dice el verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria mía. O sea, una conmemoración de su muerte. Dice, porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que venga. O sea, el propósito, nosotros celebramos la cena del Señor o la Pascua y bajo los nuevos reglamentos, como lo voy a poner así para los que puedan tener una controversia, y no puedo ser muy explícito a un lado o a otro porque no quiero también entrar en problemas con nadie, pero sí quiero que me entiendan que estoy haciendo un balance de lo que estamos haciendo para que nosotros mismos podamos entender. Entonces, aquí ya nos dice, ¿verdad? Que dice el verso, todas las veces que comieses de este pan y bebieses de esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que venga. Él se presenta ya como el Cordero, literalmente, que estaba anunciado, las figuritas ya quedaron atrás, llega él, se presenta, ya sabía que el tiempo estaba cumplido para dar su vida, para que lo iban a asesinar ya por nosotros. Entonces él les dice, ok, aquí está, me van a este pan que él estaba dando de comer literalmente un pan, pero les dijo, este pan representa mi cuerpo. Aquí les dice que es su cuerpo, pero estamos entendiendo que representa su cuerpo, y él les explica que dentro de poco va a ser quebrantado. Dice, y esta copa representa mi sangre, que por la sangre del nuevo pacto, que por vosotros va a ser derramada. Ahora, el cordero en aquel tiempo tenía que ser un cordero de 1 año, sin defecto, y tenía que ser sacrificado el día 14 de Nisan, del primer mes del año, el cual es este mes de marzo, a las 3 de la tarde aproximadamente, porque a esa hora murió Jesucristo. Dice, la sangre de aquellos animales, los israelitas debían poner en los dinteles de las puertas, en los postes de las puertas, en los marcos de las puertas, y servía como señal de protección para que el ángel destructor no les tocara a ellos, ni muriera ni uno de sus familiares. Ahora Jesucristo, y luego los ácimos, los panes y levadura también representan a Jesucristo, al cuerpo de Cristo sin pecado. Ahora lo que estamos viendo aquí está literalmente ahora sí representando a Cristo como el pan sin ácimo. Ya lo expliqué, que era el cordero como sin mancha, dice que no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y luego su sangre, ¿qué más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue derramada para con nosotros? Con ella dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ni se cumple un nuevo pacto tampoco. Tuvo que ser necesario que Cristo diera su vida por nosotros, que su sangre fuera derramada para hacer el nuevo pacto, y para con su sangre dice que nos ha comprado, que nos ha limpiado, que nos ha redimido con su sangre preciosa, así como aquella sangre servía para protección de ellos, que el ángel destructor no los tocara literalmente. También ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo en primer lugar nos sirve para redención de nuestros pecados. Porque la gente antes de venir a los pies de Cristo está acumulada de pecados hasta donde pero ellos no los ven porque no han hecho juicio con Dios, no han hecho justicia con Dios, no han leído su palabra. Ellos viven y hasta presumen de sus adulterios, de todo, de lo que hacen, y se gozan porque no han hecho un juicio, no han permitido que Dios haga un juicio con ellos a través de su palabra. Entonces, ahora lo que estamos tratando, lo que estamos viendo aquí, que Cristo viene y da su vida por nosotros, nos redime del pecado. Redime es quiere decir cuando a ti te tienen esclavo haz de cuenta que pues decirle que debes $20,000. Y pues que en toda tu vida sabes que no los vas a poder pagar. Bueno, ahorita sí se pueden pagar, pero si te pongo que $1 millón pues, o $2 millones, entonces sabes que no los vas a poder pagar. Y vas a tener que trabajar para esa persona de por vida, tú y tus hijos, y tal vez tus generaciones, tal vez. Entonces, ¿qué tal si alguien viene y te dice, ok, yo voy a pagar los $2 millones que debes y ya eres libre?
Esto precisamente es lo que hizo Jesucristo con su sangre. Aparte de que es el nuevo pacto, porque tuvo que ser necesario que fuese sellado el nuevo pacto confirmado con su sangre. Aún, la misma escritura dice que Cristo nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido con su sangre. Redimido es lo que acabo de decir, que tú estás en deuda, Él viene y la paga y ya quedas redimido. Ya quedas libre. Pero no fue todavía el plan tan extraordinario de Dios así suficiente, sino que Él, después de que Cristo murió, lo levantó de entre los muertos y lo tiene a su diestra precisamente para que nos dé la oportunidad para la vida eterna. Porque con su sangre derramada ya tenemos la remisión de pecados y estamos libres. Podemos seguir pecando y hacer lo que nos da gana, pero no tenemos acceso a la salvación todavía. Hasta que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Dice que entonces Él nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido con su sangre, nos ha limpiado con su sangre. O sea, claro, es con la palabra de Dios, pero también tiene poder la sangre de Cristo. Así, o sea, nos sirve nos rescata de la muerte segunda. Es por eso la sangre literal de los animalitos, que el ángel destructor no tocaba ni mataba a nadie de los que tenían la sangre en los dinteles. Así también la sangre de Cristo. Todo aquel que cree en Él, como dice, de tal manera amó Dios al mundo para todo el que cree en Él, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está todo. Ahí está todo, porque derramó su sangre. De tal manera amó Dios a su Hijo al mundo, que hizo, que lo vino y lo entregó a muerte por nosotros, para que derramase su sangre, para que nosotros escapásemos del destructor, que es la muerte segunda de Satanás, cuando nos vayan a destruir, si no alcanzamos el reino. Entonces, es la importancia de entender estos versículos, ¿verdad? De aquí, que ahora, literalmente, Cristo está a la diestra de Dios, y ya derramó su sangre para todo aquel que en Él cree no se pierda, y así como aquellos que el ángel pasaba y los destruía, y al que tenía la sangre de Cristo no lo destruía, así está ahora también. Porque por eso dice que la sangre servía, lo leímos en el versículo 13 del Éxodo 12, 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice: veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere a la tierra de Egipto. Señal de protección. Aquello sea sangre de animalitos, literalmente de borreguitos y de chivitos. Más ahora, cuanto más la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas pase de vida a muerte, para que no vaya a la muerte segunda, la condenación. Entonces, esto es lo que vamos a conmemorar nosotros el viernes. Es lo que vamos a conmemorar, no a celebrar ni a festejar, porque hay sentimientos encontrados. Uno, porque al considerar al Hijo de Dios que dio su propia vida por nosotros, nos da tristeza. Pero dos, que si no hubiera sido por eso, estaríamos fritos, muertos todavía en delitos y pecados, sin oportunidad y sin nada. Eso nos da alegría y nos ayuda a hacer un balance, a que pues Dios también lo levantó de los muertos, pero que padeció su sacrificio y todo el pobre lo que tuvo que sufrir, lo que nosotros deberíamos haber pagado. Entonces es lo que vamos a hacer en la cena. ¿Y cuál fue el mensaje principal de ese sacrificio? Él mismo lo dijo. ¿Cuál fue el mensaje principal de ese sacrificio? Vamos a regresar al capítulo 11. El mensaje principal ya lo leímos, pero a veces pasa por desapercibido, ¿verdad? Dice el versículo 26. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que regrese, hasta que venga. Porque va a regresar otra vez. Aquí lo dice. La muerte anunciarás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros todos los días? Anunciando su muerte. Para rescate tuyo, para la salvación tuya. Y cuando hacemos esto literalmente, porque nosotros lo hacemos cada año en la fecha que se instituyó. Hay instituciones que lo hacen una vez al mes y luego de pilón cada domingo. Y luego lo hacen en la mañana. Aquí es una cena, no es un desayuno ni un almuerzo. Él lo instituyó aproximadamente a las 6 de la tarde, al caer la tarde, entre la tardecita.
instituyó estos emblemas de lo que es los emblemas de la Santa Cena, de la Cena. Su muerte, el pan, lo que era el pan literalmente, lo que era el vino, que representaba su cuerpo y su sangre derramada por nosotros. Entonces, lo hizo con el propósito, no de que ahí ya murió y ahí es que se quede, no. Dice, anuncien. Esto es para que anuncien y para que digan que el plan de salvación no consiste nada más que en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro plan, ni para qué le pongan, ni le quieran presentar elementos aquí que, no, aquí no hay más que precisamente lo que es el plan de salvación establecido por Dios. Y para que anuncien su muerte. Entonces nosotros, cuando literalmente, si Dios nos permite, el viernes vamos a tomar un pedacito de pan que no tiene levadura tampoco, ni sal, ni dulce. Lo vamos a tomar y también vamos a tomar una copita de jugo de uva que representa el vino, ¿verdad? Entonces, por eso dice, cada vez que comieres de este pan y bebieres de este vino, mi muerte. El propósito es anunciar su muerte. Su muerte en rescate de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, de mí, de cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida a Amelia Martínez, nos da mucho gusto tenerla con nosotros también. Ya miramos a tu hermanita Esperanza por ahí, nos da gusto tenerlas a las dos. Qué bendición para ustedes y para sus padres también y su familia, ¿ok? Ojalá que algún día ellos también lo pudieran ver de esta manera. Me da gusto tenerlos con nosotros. Bien, entonces, nosotros, ¿por qué vamos a conmemorar la Cena del Señor este 14 de Nisan, que es el viernes? El 14 de Nisan, primer mes del año bíblico, del año que Dios estableció. Pero precisamente porque es una institución y un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo estamos viendo. Y no es cada primer domingo del mes, porque los domingos inclusive pues, ni siquiera es el día de reposo. Es el día de reposo, el sábado, Dios lo estableció así. Entonces, dice que cada vez es un mandamiento que lo hagamos, porque si no, quiere decir que estamos desechando el cuerpo de Cristo. Si no participamos en los emblemas, lo estamos desechando. Y cuidado. Dice que debemos participar porque simbólicamente, como si estuviésemos comiendo el cuerpo de Cristo. Claro que no somos caníbales, pero Él está poniendo la referencia espiritualmente hablando. ¿Por dónde comemos nosotros la palabra? Ya les he explicado en las predicaciones. ¿Por dónde comemos el pan espiritual? Porque no es solo de pan, literalmente vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y por dónde la comemos? Por los ojos cuando leemos, o por los oídos cuando se nos predica, como ahorita se nos está predicando a través de este servidor, se les está predicando. Y ustedes están comiendo el pan espiritual por el oído. Entonces, nosotros literalmente vamos a comer un pedazo de galleta o de pan y un vino. Eso simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no vino a dar su vida en vano. No. Él vino porque quiere que toda la humanidad sea salva, que todos procedan al arrepentimiento, y está disponible para todos ese sacrificio. Entonces, el mensaje principal que cualquier pastor da cada vez que vamos a festejar esta cena, esta Pascua o esta cena, es anunciar las buenas nuevas, el Evangelio. Jesucristo dijo creer, y siempre son una de mis favoritas esas citas, en Marcos capítulo 1, precisamente, en Marcos capítulo 1, dice más, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Predicando el evangelio del reino de Dios. Y luego dice, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creer al evangelio. Este es el mensaje que nosotros debemos anunciar, porque Cristo es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo, el ácimo sin pecado, porque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Él es ese pan, Él es la palabra de Dios también, porque Él es el verbo. Cristo es la palabra de Dios, el verbo es el logos, el verbo. Entonces, nosotros al leer la palabra o al escucharla, estamos comiendo
si la meditamos, la digerimos y la dejamos que se disuelva en nosotros, haciendo lo que la palabra de Dios dice, entonces toda la inmundicia que hay en nosotros, con todo el pecado, se va expulsando de nosotros. Nos regenera, revitaliza nuestra mente, nuestra alma, nuestros cuerpos, de manera que se cumple lo que está escrito en Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, coyunturas, huesos y tuétanos, dice, y aún el espíritu, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el verbo, Cristo es el logos, es el pan de vida, el pan espiritual. Él es todo, llena todos los atributos que estamos llamando aquí. Entonces, precisamente, no solamente cada año que hagamos esa celebración, y nosotros lo hacemos el día 14 de Nisan porque ese día fue cuando fue instituida. Si otro lo hace cada 8 días o cada primer domingo del mes, pues es infructuoso su sacrificio porque es en vano, no se estableció así. Y aquí la gente pues a veces no entiende, pues aquí dice que las veces que lo haga, sí, pero nosotros sabemos cuándo lo tenemos que hacer, que tenemos la mente de Cristo, que sabemos y entendemos las Escrituras, cuándo fue establecido, de qué manera fue establecido y qué es lo que le corresponde hasta el día de hoy hacer. Por eso lo hacemos basado no en el calendario fracasado romano, sino basados en el calendario bíblico, en el calendario hebreo, o sea, bíblico. Y es dado por Dios, porque Él fue el que dijo, este será el primer mes del año, este será el segundo, este el tercero, y este mes de marzo, conocido como Nisan o Abib originalmente, este es el primer mes del año bíblico. No es diciembre, no es enero. Pero bueno, sí, nos sirve para referencia y para información, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ahí al Divino Maestro, que siendo Él, y quiero ir a Filipenses, ¿cómo se va el tiempo rápido? Yo entre más disfruto la bendita palabra de Dios, para mí el tiempo no pasa, mientras para otros se les hacen muy largos los sermones, ¿verdad? Dice así, y quiero ir primero quiero ir a Juan capítulo 13, antes de ir acá. ¿Okay? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan. Y dice, quiero leer un acto de humildad, aparte de que Jesucristo, pues, ok, vamos a ir al capítulo 13. Y vamos a leer versículo 12 en adelante. Dice así. Quiero hacerlo porque ya está repitiendo lo que hizo Jesucristo anteriormente, pero dice así, hablando de la noche que instituyó la cena, que celebró la Pascua ahí, o que la continuidad de la Pascua o la cena, como usted quiere llamar, que celebró ahí, que instituyó con sus discípulos, o que estaba celebrando con sus discípulos, dice, en ese acto que leímos en 1 Corintios 11, dice así el versículo 12, así que, después que les hubo lavado los pies, o sea, Jesucristo le lavó los pies, Yeshua le lavó los pies a sus discípulos, y tomando su ropa se volvió a vestir, y se sentó a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis Señor, no, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Lo que está demostrando aquí nuestro Señor Jesucristo es un acto de humildad, que siendo Él, bueno, antes de explicar esto, quiero leer Filipenses capítulo 2, ahora sí, y vamos a regresar aquí. Dice así el verso 5, y nos está aconsejando a nosotros que sigamos este ejemplo, dice así. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Yeshua, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se rebajó, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí el verso 15, el verso 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, vosotros también hagáis. Y les dice aquí bien claro lo que acabamos de referir, que siendo igual a Dios no tuvo por usurpación, sino que se rebajó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol mayor que el que le envió. En otras palabras diciendo, ustedes no son mayores que yo soy mayor que ustedes, superior a ustedes. Si sabéis, si habían entendido estas cosas, dice, bienaventurados serán si las hacen. Entonces, interesante entender cómo siendo el Hijo de Dios, vino a ser escupido, vituperado, arrestado, golpeado, abofeteado, puesto en una cruz y dar su vida por nosotros, siendo el Hijo de Dios, siendo igual en la esencia de Dios, estando a su diestra. Dice que Dios lo anonadó para que viniera a nacer de una mujer, para precisamente para que viniese a morir por nosotros. De lo contrario, el plan de salvación no se hubiera llevado a cabo. Y por esa razón, ahora nos dice el verso 9 de Filipenses capítulo 2, ya leímos que dice que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación siendo igual a Dios, sin embargo se rebajó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora viene el ensalzamiento por parte de Dios, la glorificación. Dice el verso 9, por lo cual, o por esa razón, también Dios lo ensalzó hasta lo más alto y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Ok? Quiero repetir para aquellos que acostumbran a mencionar otros nombres en los que pueden que les han enseñado que sean salvos. ¿Quién fue el que dio su vida por ti? Dice que Jesucristo fue obediente porque vino y cumplió la agenda que Dios le encomendó desde el principio. Vino y la cumplió al pie de la letra, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue el que vino a dar su vida por ti y por mí, no fue nadie más. Y dice que por esa razón Dios lo ensalzó hasta lo más alto y le dio nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos sino el nombre de Yeshua, Jesucristo. Entonces, por esa razón, Dios lo ensalzó hasta lo más alto y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua o de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra y en las aguas, y que toda lengua confiese que Yeshua o Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Así que concluimos entonces que nuestra celebración el día de viernes, si el Eterno Dios lo permite, va a ser para que, como reconciliados con Él, haber aceptado el sacrificio de Cristo a nuestro favor, su sangre derramada, al aceptarlo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, Él nos da el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Antes la gente que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador no es hijo de Dios, son creación de Dios. Pero Dios dice que son sus hijos aquellos que no son engendrados de padre y madre, sino ni de voluntad de varón, ni de voluntad de sangre, ni de carne, sino de Dios. Y Dios dice que Él engendra a sus hijos con la palabra de verdad, a través del conocimiento y aplicación en nuestras vidas. Entonces, nuestra celebración va a ser para participar del cuerpo de Cristo, entre literalmente, o de una manera simbólica, al comer el pan y beber la copa,
nos estamos imaginando el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su sangre derramada por nosotros. Y tenemos comunión, Él está en comunión con su iglesia, desde el cielo con nosotros. Y también nosotros tenemos comunión entre los hermanos que están presentes, los cuales formamos el cuerpo de Cristo. Muchos miembros somos un solo cuerpo que representamos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿te gustaría formar parte de la familia de Dios, como siempre les invito, del reino de Dios, formar parte del cuerpo de Cristo? Porque no todo mundo forma parte del cuerpo de Cristo, sino aquellos, como miramos, que presentan su cuerpo como enásimo, sin pecado, dice, sin pecado y, que mencionamos, en verdad, dice el Corintios, ya se me pasó la cita, siempre lo estaba mencionando, capítulo 5, el verso 8, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia, ni de maldad, sino en ácimos de sinceridad y verdad. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y anunciar precisamente por qué razón Él vino a dar su vida por nosotros. Por qué razón permitió ser azotado, ser arrestado, ser azotado, ser abofetado, ser escupido en la cara, ser estirado de los cabellos, ser azotado con un azote que tenía puntas de metal donde cada vez que le pegaban brotaban pedazos de carne, de sangre, botaba así. Y finalmente quedó crucificado con clavos en sus manos y clavos en sus pies en un madero, en una cruz por usted y por mí. Ese es el mensaje que Dios quiere que le presentemos a usted, que no hay otro mediador, sino hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Yeshua de Nazaret, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ¿te gustaría formar parte de la familia de Dios? ¿Te gustaría formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Ok? Pues vamos a estar en comunión este viernes, nosotros como la iglesia de Dios, porque es la fecha que Dios la estableció, el 14 de Nisan, que es el día 14 del mes primero del año, bíblicamente hablando, o establecido por Dios. Así que lo hacemos cada año, no porque se nos haya ocurrido, sino porque es el primer mandamiento, o sea, el mandato que tenemos de hacer una celebración o una conmemoración anualmente. Y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y al hacerlo, allí nos dio la instrucción que diéramos a conocer por qué razón Él hizo eso, y lo hizo para pagar el pecado de cada uno de vosotros, como dice Isaías capítulo 53, dice que en el cual no fue hallado engaño en su boca. Dice Isaías 53, nos dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo quiero leer rápido, nomás para que reflexionemos todos. Dice el versículo 4 del capítulo 50, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los sacrificadores enmudeció. No abrió su boca. Cada vez que leo esta lectura, me quiebra el corazón, porque entiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, y el favor de cada uno de nosotros. Y me da tanta tristeza que a la gente no le importa, no entiende, no quiere escuchar. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras atrocidades, por las cuales Dios nos va a lanzar a muerte segunda, si no nos arrepentimos, Cristo vino precisamente para rescatarnos de esa muerte segunda, no de la muerte primera, porque la muerte primera todos tenemos que morir, porque es consecuencia de Adán, es el legado, la herencia que nos ha heredado Adán por su muerte, por su pecado.
Pero Dios envió a su Hijo amado Jesucristo, que lo hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, precisamente para rescatarnos de la muerte segunda. Así que las puertas del reino todavía están abiertas para todo aquel que quiera venir, aceptar a Cristo, renunciar a la idolatría, a las impiedades, al engaño, a la mentira, a las tradiciones paganas, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y dice que Él, al hacer eso, Él está tocando, y cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él nos recibe y nos da la oportunidad de que formemos parte de su familia, del cuerpo de Cristo, y que seamos instruidos a través de sus predicadores. Así que ahí está el mensaje. Creo que me claro, y les vuelvo a repetir, cada vez que yo leo estos versículos, me quebranta el corazón. De cómo el Hijo de Dios tuvo que venir a dar su vida por mí, por nosotros, y todavía sí somos malagradecidos o incrédulos y no lo queremos aceptar. Gracias a Dios que yo sí lo he aceptado, y los que lo han aceptado, tengo Delio Sánchez, que también por gloria de Dios lo ha aceptado. No sé si nos escribe por ahí Rogelio Mendoza, no sé si él ha aceptado a Cristo también. Si lo ha hecho, qué bueno, porque es lo mejor que podemos hacer. Esperanza Martínez, hasta su hermanita Amelia, si ya lo aceptaron, pues qué bueno. Ahora a seguir comiendo el pan espiritual, escuchando sus predicaciones, leyendo la Biblia, y también pues aplicando a nuestras vidas, porque solamente así, si quieren más información acerca de cómo pueden acercarse más a Dios, mándenme mensajes en mi privado, o yo les ayudo les doy instrucciones cómo formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y unirnos a Dios. ¿Ok? Se nos pasó otra vez el tiempo, yo me la pasaría aquí todavía leyendo, pero yo sé que también hay que ser responsables en esto. Así que aquí tenemos lo que es en esta ocasión nuestro tema titulado Pascua, o lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Porque eso está intrínseco, lo que son las dos. Simplemente ya no, en aquel tiempo ya no es lo ritual, sino que ahora la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, la cual dice que fue sacrificada por nosotros. Ahora hagamos fiesta, no en el pecado, sino dejando la pasada manera de vivir, porque es esencial para que podamos presentar también este cuerpo como un ácimo sin pecado, y así no vayamos a recibir pues la condenación de Dios, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte todavía. Afortunadamente aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Dios nos hace sus hijos, y ya cuando fallamos dice que abogado, entonces sí, ese abogado sí aplica para los que se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Si fallamos, dice Dios, perdónanos. Yo reconozco que te he fallado, no soy perfecto, perdóname, y Dios nos perdona. Así que tenemos ya toda la garantía. Así que pues me dio mucho gusto haber sido nuevamente un instrumento utilizado por Dios para que pudiese transmitir este programa a través de su siervo, su palabra a través de su siervo, y siempre estaré dispuesto a hacerlo, también pidiéndole y poniéndome a sus manos que me ayude a hacer pues sobre todo un vaso limpio. Sí, un vaso limpio que Él le pueda dar de tomar agua a sus hijos y a aquellos que no son sus hijos, agua limpia, refrescante, que sea como un bálsamo espiritual para cada uno de ustedes y de nosotros, para que así pues podamos hallarle saborcito a la palabra, y entre más ir hallando, queriendo estudiar y el anhelo de seguir escuchando predicaciones, porque eso es lo que va brotando. Cuando estamos muertos espiritualmente hablando, no tenemos sed de leer la Biblia. La gente no la lee porque está muerta espiritualmente. Pero empezamos a revivir, y yo quiero leer, yo quiero aprender más, yo quiero leer un versículo o dos, o un capítulo antes de dormir, y seguir meditando. Esto es lo que quiero también despertar en aquellos que no están habituados a leer la Escritura. Así que recuerden, la palabra de Dios, este es el verbo, es la palabra de Dios, esta es la palabra, o sea, es Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios inherente, que es Jesucristo también aquí, porque Él es el verbo, pero no las letras, pero Él tiene su espíritu, el espíritu que hace efecto en nosotros cuando lo aplicamos a nuestra vida. Así que los voy a dejar. Quiero nomás hacer una breve oración para dar las gracias a Dios porque nos permitió estar en comunión ustedes conmigo en esta tarde, y pues voy también a saludarlos como siempre, a leer sus comentarios, sus aportaciones, sus críticas, o saludos, lo que pongan ahí. Que vamos a hacer una oración breve. Excelentísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, ante tu divina presencia nos encontramos a través de tu Hijo amado Yeshua, reconociendo que Él es el único Dios vivo, verdadero, poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración por tu condición de creador y tu poder.
Estamos agradecidos contigo porque nos has permitido un día más de jornada de bendición, Señor, porque no nos tratas no nos pagas conforme a nuestras obras, sino nos tratas conforme a tu gran amor y tu misericordia. Si no, ya yo creo que la tierra estuviera despoblada por completo. Así que estamos agradecidos, yo en lo particular, por haberme permitido ser un instrumento más en tus manos, útil, Señor, para que tú pudieras transmitir tu palabra a través de tu siervo con el impulso y el poder de tu Espíritu Santo, Padre eterno. La honra y gloria siempre es para ti solamente. Yo solamente soy un instrumento a tu disposición, Señor, una infraestructura para que tú puedas llegar a otros a través de tu siervo. Gracias por ello, Señor, por este privilegio que me das de servirte. Asimismo, en tus manos divinas encomiendo a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están presentes en este momento de manera simultánea, de manera virtual, y aquellos que en el futuro verán estos temas, que sea de gran bendición para ellos, Padre glorioso, que bendigas a sus familias, que bendigas también, te pido bendición por aquellos que han perdido un ser querido, cualquiera sea la situación, que tú consueles sus corazones y solventes el dolor de cada uno de ellos. Aquellos que están enfermos, Padre glorioso, te pido y en tus manos divinas los encomiendo, que con tu mano fuerte y poderosa y en el precioso nombre de tu Hijo amado Yeshua y el poder de tu Espíritu Santo pueda reprender cualquier enfermedad que haya. En ellos o en nosotros aún estamos saliendo de esta pandemia, tu hija Claudia y tu servidor, Señor. A mí me has permitido ya volver a mis actividades cotidianas. Te agradecemos porque nos has salvado de esta pandemia, la cual nos alcanzó hace algunas 3 semanas. Sabemos que muchos no viven para contarlo y por eso no nos alegramos en absoluto, Señor, pero nos alegramos porque nosotros nos tienes aquí todavía y ni siquiera se han visto interrumpidas tus predicaciones, Padre glorioso. Gracias por ello. Gracias por todos y pues sí te pido también por nuestra hermanita, la mamá de nuestra hermana Alejandra de la Rosa, que está ahí en Torreón, en Gómez Palacio, enferma. Pedimos por ella y muchos otros que a diario nos llegan peticiones pues, por familiares enfermos, Señor. Así que despídenos pues de este lugar, pero jamás de tu presencia, Padre eterno, que nos permita durante la noche pues dormir, que nos des un dulce sueño, una noche de paz, la vida y la salud para el día de mañana. Gracias por todo, por pedirte todos estos favores en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua, a quien junto contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Yo voy a saludarlos y a ver qué se reportó por ahí. Y luego, pues ya saben que es mi costumbre de saludar y a ver que se hayan hecho presentes. Tenemos nuestra hermanita María Mendoza. Voy a mencionar al principio. Dice, paz a vosotros, a vos paz. Kika Méndez, nos acompañó también Esperanza y Manuel Martínez. Margarita Carrera, nos dio gusto tenerla con nosotros. A Ana Herrera también. A José N. Guerrero dice que de Goodyear, Arizona, nos da gusto tenerlo. A Ana Herrera nos mandó saludar también, gracias. Dice Ruth Raxon, nos acompañó también Ruth Raxon, muy bienvenida. Cepeda G. Marta, nos da gusto que nos acompañó. Mayra Sarabia también, nos da gusto. Amelia Martínez, mucho gusto en haberla tenido con nosotros, dice amén. Udelio Sánchez nos acompañó. Rogelio Mendoza dice... Hermanos, suplico oración por mi madre, está muy enferma en Guatemala. Bien, vamos a mantener en oración. Yo creo que debía de leer los comentarios antes de orar, ¿verdad? Porque no la incluimos, pero la vamos a incluir a la mamá de nuestro amigo Rogelio Mendoza, que está muy enferma en Guatemala. Dice, claro que sí la vamos a incluir. Genaro Usueta, nos da gusto tenerlo con nosotros. Dice Genaro Rogelio Mendoza, así es mi hermano Agustín, ya hace varios años acepté. Qué bueno, me da mucho gusto, qué bueno, eso es lo más mejor que puede hacer. Me da mucho gusto que haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, amén. Gracias por la palabra, bro. A mí también me quebranta esa lectura de Isaías. Yo casi no vas a imaginarme, la digo, wow, me quebranta, cada vez que la leo me hace un nudo en la garganta y me pone a llorar, porque wow, me está describiendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no lo merecemos, pero wow, gracias hermanita María Mendoza. Amelia Martínez, gracias por sus oraciones, claro que sí, lo mantendremos siempre en oración, claro que sí. Lupita González nos acaba de sintonizar, le damos la bienvenida. Brenda Chávez también. Llegaron tarde, pero el video va a estar disponible en breve, así que ahí lo pueden ver. Estaba muy interesante nuestro tema, como son todos. Así que los quiero mucho a todos.
Ya terminé de leerlos. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén.